hoy tenemos un gran debate, pero se vuelve a incorporar a Voces del Cambio Podcast, que estuvo por ahí un tiempito fuera y eso, Alexa Cardona. Volvimos, familia. Hola a todos. Gracias por sintonizar aquí en Voces del Cambio. Víctor, yo sé que tenemos algo bueno por ahí, so cuéntanos. Pues mira, antes que todo vamos a presentar a mi lado izquierdo, ahora mismo se encuentra Reinaldo Vélez Ginorio. Buenas noches a todos. Estamos aquí ready para debatir, hablar, compartir ideas. Brian Saavedra. Saludos Víctor, saludos Alexa, Reinaldo y Radián, saludos a la gente que nos sintoniza y nos escucha porque estamos también por Spotify, ¿no? Sí. Así que la gente que nos ve y nos escucha, saludos a todos. Bueno, ya tú presentaste a Ralian, dímelo. Familia, gracias siempre por seguir todo el contenido que estamos haciendo, así que felices. Hoy vamos a tener una gran conversación, así que I'm very into it, so vamos a darle. Hoy tenemos un debate que consiste en estadidad, Estado Libre Asociado e independencia. Obviamente, representando la estadidad, Ralian Oxío, representando el ELA, Brian Saavedra, y representando la independencia, Reinaldo Vélez Ginorio. Alexa, cuéntanos las reglas. Bueno, pues para poder comenzar, vamos a hablar un poquito del rundown de las reglas. Primordialmente, cada panelista tendrá 2 minutos para definir su versión del estatus, ¿verdad? La ideología que ustedes representan en este momento. Entonces, van a haber distintas rondas por preguntas, las cuales Víctor y yo les estaremos realizando. Y luego, ¿verdad? Va a haber 3 minutos para intervenir. So, cualquier argumento, cualquier duda que tengamos, que nosotros también como moderadores vayamos a tener, pues se las podemos realizar. Y finalmente, ustedes van a poder exponer sus puntos al final del podcast, en donde podrán exponer sus ideologías y cualquier argumento que no hayan dejado claro al principio de la grabación. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, corillo. No se pasen. Se No. inspiran a veces. Se van por ahí. Claro. Bueno, a mí me gustaría empezar hacerle esta primera pregunta a Reinaldo Vélez Ginorio, que está a mi lado ahora mismo. Y es: ¿por qué tú crees que la independencia es la ideología que Puerto Rico debería tener? Sencillo, vamos a arrancar con lo obvio. Primero, el hecho de que tú tengas control de tus puertos y de la marina mercante con la cual tú quieres hacer negocio, puedas tener control sobre las exportaciones e importaciones de tu país para poder planificar el desarrollo económico de la isla, es sumamente importante porque evidentemente la ley de cabotaje afecta el desarrollo económico del país. Siempre estamos orbitando en la esfera económica de los Estados Unidos, poder definir cuál es el sistema, cómo nos queremos, ¿verdad? Manejar qué sistema queremos, cómo queremos desarrollar la política en Puerto Rico, tener control de nuestro presupuesto y más allá de eso, ¿verdad? Simple y sencillamente el derecho a la libre determinación de qué queremos hacer con nuestro país sin tener la imposición de los Estados Unidos. Pudiese indagar un montón en la historia de cómo llegamos a donde estamos, pero solo tengo 2 minutos, así que creo que cierro ahí. Y me dije ideología, me confundí. Es estatus. Estatus. Bueno, pero va más o menos ahí a la par con una ideología. Ahora quiero pasar un poquito a la estadidad, Ralian. Yo creo que aquí todos vamos, más o menos sabemos, ¿verdad?, dónde está tu postura, lo que tú crees. Pero quiero que nos expliques, ¿verdad? ¿Qué para ti, por qué tú eliges la estadidad? Mira, es sencillo. Como bien decía Rinaldo, nosotros, ¿verdad? Somos una colonia. Así que nosotros no tomamos nuestras propias decisiones. No tenemos realmente acceso a diferentes, ¿verdad?, productos y diferentes, ¿verdad?, formas de hacer negocio porque somos una colonia. Además de eso, yo creo que todos los problemas que tenemos en Puerto Rico en el día de hoy son porque nosotros no tenemos voz y voto para poder tomar nuestras propias decisiones. Así que por eso estoy completamente de acuerdo en Reinaldo en esa parte en específico, porque es como nosotros estamos aquí en una nación, en nuestra isla, pero nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Y yo creo que, ¿verdad?, esa es la gran imposición que nosotros tenemos. Y nosotros todos como ciudadanos americanos, yo creo que tenemos que tener la oportunidad de poder tomar decisiones sobre el territorio en el cual nosotros habitamos. Oye, ustedes están bien rápidos. Sí, oye, No llegaron ni al minuto, ni tú ni Reinaldo, y terminaron bien rápido. Es que yo creo que quien va a tomar más tiempo es Brian, porque la explicación de Brian sobre Lela no tiene sentido, así que hay que darle más contexto. No, pero entonces, si queremos que Brian dé contexto, vamos a permitir que yo tenga contexto, pero también, ¿qué para ti es la estadidad? ¿Qué viene siendo la estadidad como Bueno, es más sencillo de lo que nosotros creemos. La estadidad es todos nosotros como ciudadanos americanos poder tener los mismos derechos que el ciudadano americano que vive en Estados Unidos. O sea, vamos a poner esto en contexto para todas las personas que nos escuchan. El ciudadano americano que vive en Florida no tiene los mismos derechos que tú y yo tenemos acá en Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros hoy nos mudamos para Estados Unidos, tenemos todos los derechos de cualquier ciudadano americano. Pero vienes a Puerto Rico y los pierdes. Y yo creo que eso es, o sea, vamos, se cae de la mata. Estamos perdiendo derechos simplemente por habitar en Puerto Rico. Y yo creo que eso es lo que nosotros, después de todo el trabajo que nosotros le
brindado, todo el esfuerzo que nosotros le hemos brindado a Estados Unidos, todas las ganancias que nosotros le hemos brindado a Estados Unidos, yo creo que lo mínimo que Estados Unidos pudiera hacer con nosotros es darnos la estadidad. Brian Saavedra, representando al Estado Libre Asociado, quiero escuchar tu punto de por qué es el estatus ideal para Puerto Rico. Bueno, mire, aquí vamos a ver varias cosas. Entre ellas, una evidente alianza entre la derecha y la izquierda, que son representadas por la estadidad y la independencia, atacando el centro político del país, que somos nosotros los estadolibristas. Y esto es una tendencia mundial. En todos los países del mundo, la extrema derecha y la extrema izquierda atacan el centro político para alimentarse electoralmente. Dicho eso, el Estado Libre Asociado es lo que conocemos en más de un siglo. Es lo que el pueblo de Estados Unidos ha estado dispuesto a darnos. ¿Que hemos tenido nuestros retos? Sí, claro que sí. Y que hemos tenido nuestras ventajas, también las hemos tenido. Por ejemplo, cuando usted va a los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y usted, por ejemplo, gana $40,000 al año, lo que los estadistas nos dicen es que esa persona pagaría casi $8,000 en impuestos entre impuestos estatales e impuestos federales. En Puerto Rico pagaría solamente $3,000. Lo primero. Lo segundo que nos te dicen es, tampoco los independentistas, que dicen que Puerto Rico es colonia, pero ellos van a la ONU a hablar sobre independencia y a exigirle a la ONU que le dé la independencia a Puerto Rico y a hablar sobre la independencia en el tema del estatus. Volviendo al tema de la estadidad. Arralian habla de los derechos. Lo que no dice es que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una Constitución que brinda derechos de banda más ancha que la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que en Puerto Rico sí tenemos derechos. Lo que sucede es que obviamente sí tenemos voz, no tenemos voto. Claro que no. Y yo soy de los Estados libristas que piensa que el Estado Libre Asociado debe moverse hacia un Estado Libre Asociado con voto presidencial. Esa es mi línea de pensamiento y siempre lo ha sido. Así que en el Estado Libre Asociado es otra cosa que no te dicen los estadistas, que la estadidad conlleva asimilación y los puertorriqueños no estamos dispuestos a entregar lo que somos para pertenecer a otro país. Lo que sí estamos dispuestos a hacer es a defender nuestro orgullo cultural, nuestra cultura, nuestro comité olímpico, y eso solamente lo puede ofrecer el Estado Libre Asociado, que es lo que tenemos en más de un siglo y hay que defenderlo. 2 minutos. E incluso, ya que mencionas defender ese orgullo nacional que nosotros tenemos, por eso muchas personas también creen en la independencia, porque mencionar el Estado Libre Asociado vendría siendo como tener lo mejor de los dos mundos. Y hay situaciones que simplemente eso no sería real ya en términos ideológicos, ya en términos de la economía, de los recursos que un gobierno le puede ofrecer a su país. Por ende, quiero ir con Reinaldo un momento para que tú expreses como tal qué es la independencia, qué es lo que representa y cómo eso afectaría a Puerto Rico. La independencia es tener la soberanía de nosotros poder tomar nuestras decisiones. Nuevamente, mira, cuando se habla del desarrollo económico en Puerto Rico, una de las limitaciones más grandes que tenemos es el hecho de que para que puedan entrar los barcos a nuestra isla tienen que pasar por un puerto americano. Por lo tanto, si vas a traer un producto que no sea de Estados Unidos, el precio se infla más de lo que debería ser. ¿Qué yo quiero? Yo quiero remover eso, y eso no basta simple y sencillamente con una enmienda al Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado es una ley nosotros lo llamamos Constitución, realmente una ley, es la ley 600 del gobernador electivo que se aprobó en 1950, y si Estados Unidos decide removerla en cualquier momento, lo puede hacer. Nosotros no tenemos ni siquiera el mismo control de nuestro presupuesto en nuestro país gracias a la Junta de Control Fiscal, y nuevamente eso pone en ejemplo como Puerto Rico es colonia. Brian mencionó ahorita sobre la ONU, la resolución de la ONU. Bueno, la ONU fue también la que hizo la resolución de Palestina en 1948 y resolvieron ese conflicto de una manera extremadamente fenomenal, porque el conflicto todavía continúa al sol de hoy. La ONU comete errores. Aquí Puerto Rico carece de la soberanía para poder tomar decisiones y desarrollarse acorde a lo que necesita. Cuando Estados Unidos entró en Puerto Rico, poco se habla de la devaluación de la moneda, que empobreció al puertorriqueño. Entonces te rompen las rodillas y te entregan las muletas y luego te tienes que arrodillar porque gracias a ellos está donde está. Puerto Rico está donde está a pesar de los Estados Unidos. Miren nuestro Producto Nacional Bruto, mira nuestro Producto Interno Bruto. Aquí salen $40 billones. Nosotros somos un negocio para ellos tal y como lo somos hoy día. Ahora, tengo la primera pregunta. Le quiero preguntar a Ralian si la estadidad resolvería la desigualdad y los derechos que tenemos nosotros en el Congreso, con las leyes federales, todo lo que tiene que ver con lo federal de Estados Unidos. Bueno, número uno, varias cosas con eso. Número uno, nosotros que yo creo que esta es la médula de muchos puertorriqueños, que Brian mencionó la misma ignorancia que mencionan todo el tiempo, que es que si nosotros llegamos a ser Estado, perdemos nuestra cultura. Hawái, hasta donde yo entiendo, come algo que en Texas no se come. En Alaska se come algo que en Florida no se come. Cada región y cada estado tiene su propia cultura. Contestando a tu pregunta,
yo creo que todas las decisiones que hoy se toman en Puerto Rico, como bien Reinaldo decía, nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal. Nuestra gobernadora acaba de decir, este es el presupuesto que yo voy a entregar. Y la Junta de Control Fiscal le dijo, no, vamos a sentarnos otra vez, que yo tengo unos cambios para eso. No tenemos control, entonces, ni siquiera de nuestro propio dinero. Y la Junta de Control Fiscal se sigue siendo millonaria, por si no lo saben. Y cada participante de la Junta de Control Fiscal se sigue haciendo millonaria. Junta de Control Fiscal que nos trajo un Estado librista. Con eso dicho, cuando nosotros vamos a examinar esto, nos tenemos que dar cuenta, nosotros hoy no tenemos ningún tipo de persona, ahí está el... nosotros no tenemos ningún tipo de persona, ni tenemos, ¿verdad?, ninguna representación en el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos a un comisionado residente que tiene voz, pero no tiene voto, así que ¿qué diablos hace? Vamos a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué rayos hacen entonces? Yo he ido al Congreso de los Estados Unidos con senadores y representantes de este territorio, y cuando vamos para allá, nos sentamos con los congresistas y tenemos casi que mendigar para que ellos entiendan nuestro estatus. Y yo lo que quiero que todo el mundo entienda es que el congresista de los Estados Unidos, el senador de los Estados Unidos, es igual ciudadano americano que tú y que yo, boricua, que vivimos aquí. Y se cae de la mata el no entender que allá tienen más derechos simplemente por vivir allá y por vivir acá tenemos menos. O sea, es tan sencillo como eso. Ahora mismo Reinaldo acaba de decir una cantidad exagerada de dinero, de todo el dinero que sale de Puerto Rico para Estados Unidos. Ustedes, además de eso, cuando nosotros nos vamos a enlistar en el ejército, ¿en qué ejército nos enlistamos? No nos enlistamos en el ejército puertorriqueño. Entonces nosotros le hemos brindado tanto a Estados Unidos y Estados Unidos nos tiene que devolver la estadidad. Pero ahora te pregunto una pregunta de seguimiento un poco a la que te hice. ¿Cómo la estadidad resolvería los problemas que tiene Puerto Rico hoy en día de luz eléctrica, de todo lo que vivimos los puertorriqueños? Sencillo. Número uno, tendríamos el Banco de los Estados Unidos. No estaríamos aquí con nuestro presupuesto, que viene de fondos federales. Vamos a empezar por ahí. Necesitamos más dinero. Yo creo que necesitamos más dinero, necesitamos mejor administración. Nosotros hemos tenido, ¿verdad?, mucho... Me iba a interrumpir. No, que a eso mismo yo iba. Realmente el dinero está y los fondos están. Porque se ha dicho que nosotros ahora mismo tenemos la mayor cantidad de fondos que nos han dado, ¿verdad? Y parte de la Junta de Control Fiscal y todo el control que nos han dado, pero hay fondos. No es que no hay fondos. Hay fondos, pero hoy... Es la administración. Estamos de acuerdo. Entonces, hay una administración que es por parte del PNP que representa la estadidad. No, pero el PNP... Bueno, Alexa, Bueno, pero ese es el acaba de entrar en enero. No, ¿Quién ha sido? En enero la administración de nosotros. Pero ese es el gobierno que está ahora ¿Y qué mismo, gobierno estuvo ellos antes del... Era una administración distinta, que yo sepa, Pierluisi está afiliado al PNP. Brian, ¿verdad? Y va ahora. Lo que representa es la estadidad. Entonces nosotros queremos, ¿verdad? Ajá. Tu ideología anhela eso. Pero entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que bajo los recursos que tenemos ahora mismo no podemos sostenernos económicamente bajo esta administración? ¿Qué cambiaría? Hubiesen más recursos, número uno. Número dos, tendríamos menos burocracia. Número tres, no tendríamos una Junta de Control Fiscal que estaría entonces con el presupuesto que tenemos de fondos federales, estarían como quiera decidiendo cómo nosotros lo usamos. O sea, vamos a entender esto. La Junta de Control Fiscal, solamente hay un boricua. Solamente hay una persona que realmente entiende las necesidades de todos nosotros aquí. Todo puertorriqueño tiene que estar claro de algo. La Junta de Control Fiscal la trajo un Estado librista, número uno. No, ¿estoy equivocado, Brian? Sí, estás equivocado. No estoy equivocado. La trajo un Estado librista. ¿Y quién era el comisionado residente? ¿Era un Estado librista? No, era Pedro Pierluisi. ¿Y qué vamos a hacer? Gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente te digo. Solamente te digo. Termina, Ralian. Lo que te voy es... no pasa nada. Lo que te voy es de eso mismo. O sea, tenemos una Junta de Control Fiscal que toma decisiones por nosotros. Nosotros hoy no manejamos nuestro presupuesto. O sea, por mala o buena administración, que puedo estar de acuerdo contigo, que en muchas ocasiones hemos tenido mala administración. La realidad es que aunque hubiese buena administración, aunque la administración fuese perfecta, no se pudiesen manejar los fondos como a nosotros nos dé la gana como puertorriqueños. Porque tenemos una Junta de Control Fiscal por encima de nosotros que maneja el presupuesto como ellos entiendan. Entonces, hablando de el manejo del presupuesto, vamos al ELA. El ELA, pues entonces vendría rigiéndose bajo lo que vivimos actualmente. Usted mencionó que la única modificación que haría era que votaríamos por un presidente, ¿verdad? Para alcanzar algún tipo de autonomía o control en cuanto al impacto que Estados Unidos tiene a nosotros. Pero, ¿qué propuestas dentro del ELA usted propone para tener mayor autonomía? Mira, lo primero que hay que aclarar es, hablaron de dinero, ¿no? Hablaron de dinero. Pues quiero que el público entienda que bajo la actualidad, bajo el Estado asociado, aproximadamente la economía nuestra son 125 millones entre presupuesto y actividad económica. Con la estadidad,
perderíamos la manufactura, que representa un 48 millones de dólares. Así que de los 126 a esos 45 billones de dólares que representa la manufactura. Con la independencia, réstale los 15 billones de fondos federales más los 48 de la manufactura que probablemente se vaya a otro país y estaríamos hablando de 60 millones de dólares. Así que con el ELA hay más dinero corriendo. Eso es lo que el PNP y lo que el Partido Independentista o los independentistas no te van a decir. Están hablando de puro sentimentalismo y puras cosas bonitas y bananería, bobería, la verdad. Hablemos de dinero. En el Estado Asociado hay dinero. Lo que el PNP no ha sabido hacer es administrarlo. Ralian habla que ellos entraron en enero. Que yo sepa, la administración pasada era del PNP. Que yo sepa, la administración pasada a la pasada era del PNP también. Y que yo sepa, el comisionado residente que trajo la Junta de Control Fiscal fue Pedro Pierluisi, que era nuestra representación en el Congreso. Lo que en realidad no te dice es que García Padilla tuvo que tomar la decisión de traer la Junta de Control Fiscal o apoyar ese mecanismo porque el gobierno de Luis Fortuño quebró más al país pidiendo dinero sin fuentes de repago. Cuando Jennifer González era presidenta de la Cámara, pidió 600 millones de dólares sin fuentes de repago, lo que aseveró más la condición económica de Puerto Rico. Promovió la ley 7. ¿Promo qué? Promovió la ley 7, que fue una ley que desincentivó a las familias puertorriqueñas a insertarse en la economía formal. Por lo tanto, toda esa serie de factores económicos, García Padilla recibió un gobierno quebrado más aún y sin oportunidad de crecimiento por los préstamos que aprobó la presidenta de la Cámara, Jennifer González, mientras lo fue. Lo que el PNP no te dice tampoco es que la debacle económica de Puerto Rico comenzó cuando ellos y Pedro Rosselló quitó las 936, que era el modelo económico que Puerto Rico le funcionó y que mientras Rafael Hernández Colón éramos una de las mejores economías del mundo. 2 minutos. Vamos ahí. 2 minutos. Ahora le tengo una pregunta a Reinaldo. Y es que si bajo la independencia, ¿cómo Puerto Rico se podría desarrollar económicamente sin fondos federales? Bueno, lo primero es que coge, por ejemplo, el plan, ¿se acuerdan el plan de independencia que redactaron unos cuantos abogados a principios de año, que voy a hacer lo que estaba cabildeando? Vamos a coger ese de ejemplo. Había un periodo de transición de 20 años. O sea, estamos hablando de que tiene que haber un periodo de transición cuando se hace un plan de independencia, un proyecto a largo plazo. Podría hacerlo, ¿verdad? Todo va a depender. En África, ¿verdad? Los países que consiguieron la independencia tuvieron su proceso, ¿verdad? Puerto Rico tendría el suyo. Aquí lo importante es poder, ¿verdad?, determinar cómo es que vamos a tener nuestros comercios a nivel internacional, porque la idea es poder integrar a Puerto Rico al mundo. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? O sea, se habla de que pues sí, puede que hayan empresas americanas que se vayan, pero entonces tenés que pensar en cuáles empresas internacionales van a entrar y que pueden hacer comercio directo con Puerto Rico. Tienes que identificar qué productos se pueden producir en Puerto Rico para invertir en ese sector versus qué productos no se pueden no se pueden producir en Puerto Rico que necesitamos y que tenemos que importar. Son dos cosas que hay que identificar para saber cómo vamos a manejar nuestras finanzas. Otra cosa, la independencia no tiene que ver con izquierda y derecha. Tiene que ver con la soberanía de decidir si nos vamos por la izquierda o por la derecha. También, eso es algo súper, súper, súper importante. Pero independientemente de, ¿verdad?, que decidamos una vez llegue el momento o tenemos que tenerlo antes de, porque tiene que haber un plan. O sea, no vamos a seguir a ciegas. Yo entiendo que esas son dos cosas que tenemos que identificar. Tenemos que identificar porque entonces tenemos que ver cómo podemos entonces desarrollar nuestro sistema, ¿verdad? Desarrollar nuestro sistema de luz eléctrica. Cómo nosotros podemos, ¿verdad?, reconstruir nuestro sistema de salud pública. Yo creo en la salud pública, creo en la educación pública. Son cosas que hay que defender, pero entonces tenemos que identificar los factores con los que contamos versus los que no contamos. Cuando hablamos del Estado Libre Asociado, que es donde estamos ahora, vuelvo y repito, miren la diferencia entre nuestro Producto Interno Bruto y nuestro Producto Nacional Bruto. Y eso es resultado precisamente del Estado Libre Asociado, porque lo que Estados Unidos buscaba cuando entró en Puerto Rico eran mercados para ellos vender sus productos. Y lo consiguieron. Cuando se habla de las compañías americanas... break, se me acabó el tiempo, brother. Pues mala mía, me tendré que callar la boca. Bueno, ahí mismo para verla, ya que ibas por esa línea de pensamiento, quería hablar un poquito del comercio internacional en cuanto a un sistema soberano en Puerto Rico. ¿Con qué reformas concretas tú plantearías que podría darse un comercio internacional? Bueno, tendríamos que entrar en comunicación con las distintas empresas internacionales. Aquí en Puerto Rico, cojo un ejemplo, no podemos sembrar manzanas, las manzanas las tienes que importar, ¿verdad? Nuestro producto principal generalmente, nuestra manufactura va en farmacéutica. Mira, cuando aquí en Puerto Rico ocurrió la operación Manos a la Obra, que fue la que esto le va a gustar a Brian, porque esto es de su partido. La operación Manos a la Obra, previo a eso, durante ese periodo de los años 40 y 50, Puerto Rico tuvo una empresa de cemento, tuvo de cartón, cristalería, etcétera. Luego la empezamos a vender, pero esa infraestructura la puso el gobierno de Puerto Rico.
¿verdad? Hubo fondos federales que se usaron, todo eso, ¿verdad? Lo tengo en mente. Respuesta, Estados Unidos le ha sacado un montón de dinero a Puerto Rico. La cuestión ahora es cómo nosotros vamos a reinvertir nuestro dinero en un proyecto a largo plazo, porque gran parte del problema que ha tenido Puerto Rico ha sido que cuando se fueron la sección 936 no hubo un plan para reemplazar. El problema con la 936 era, número uno, cuando se habla de las compañías americanas que vienen a Puerto Rico, somos mano de obra barata para ellas. Eso es algo que ellos están velando. Ahora hay países que les va a salir más económico ellos operar allá. No estoy diciendo que no, es parte de la razón por las que se van. Pero no puede ser eso un modelo sustentable a largo plazo, que nosotros seamos mano de obra para que ellos vengan a operar acá. Tiene que ser empleos de calidad, tenemos que tener un sistema de calidad para poder sostener al puertorriqueño. Por lo tanto, tenemos que ver qué activos puede tener el gobierno para generar ese dinero y para poder desarrollar ese plan. Y por eso hay que identificar lo que tenemos y lo que no tenemos identificar con qué compañía a nivel internacional podemos comerciar. Eso es algo que, ¿verdad? Se va a hacer poco a poco, pero es algo que hay que hacer, porque ahora mismo la realidad del caso es que el Puerto Rico ha privatizado todos sus sistemas la salud la ha privatizado, hemos privatizado energía eléctrica, hemos privatizado el aeropuerto, privatizamos la autopista. ¿Con qué activos se ha quedado el gobierno de Puerto Rico? Y esto no es casualidad. Hasta ahí llego. Mira, hasta ahí llego, pasaron los 2 minutos. Mira, Ralian, quiero hablar un poco contigo porque ¿tú no crees que los Estados Unidos se llevan mucho dinero de Puerto Rico, más del que Puerto Rico obtiene? Yo creo, o sea, ¿tú crees que Estados Unidos se lleva más dinero de Puerto Rico que lo que Puerto Rico obtiene? Esta no le va a gustar a muchos estadistas, pero la respuesta es que sí. Y por eso es que nosotros hoy en Puerto Rico tenemos que exigir la estadidad. Porque hoy en nuestra... O sea, esto siempre hemos vendido la estadidad y tal vez un error. Siempre hemos vendido la estadidad con el ñeñeñe de que, yo quiero ser Estado, yo quiero ser parte de Estados Unidos. No. Nosotros nos merecemos ser parte de los Estados Unidos. Nosotros llevamos 127 años siendo ciudadanos americanos y siendo literalmente esclavos de la colonia. Familia, vamos a simplemente echarnos para atrás con eso. Tenemos que darnos... Es sencillo. No es nada complicado. Por eso es que yo prefiero que nosotros en Puerto Rico entendamos la gravedad del asunto. En Puerto Rico tenemos menos derechos, y lo he dicho, es que ese es el clímax de todo. Hoy nosotros tenemos menos derechos simplemente porque estamos aquí sentados en Bayamón. Nos vamos a Florida en 1 hora y ya tenemos todos los derechos de cualquier ciudadano americano. Brian mencionó ahorita, y quiero aprovechar el tiempo para eso, contestar tu pregunta. Brian mencionó ahorita que en Puerto Rico, los puertorriqueños, tuviésemos que pagar impuestos federales. Yo quiero decirle algo a Brian. El 50% de los puertorriqueños viven en el nivel de pobreza. El 50% de las personas que viven en los Estados Unidos no pagan income tax. O sea que no pagarían impuestos federales. Cuando venimos a tomar eso en perspectiva, tenemos que darnos cuenta por qué el 50% de los ciudadanos americanos en Puerto Rico están en el nivel de pobreza. Sencillo. ELA. ELA. No tiene más nada. No hay más nada que buscar. ¿Sabes? Por eso hoy nosotros somos pobres. Lo que Brian te está diciendo es, tranquilo, se te va la luz, no te preocupes. Estás sin compra, no te preocupes. Todo va a estar bien. Aquí en el Estado Libre Asociado, que él mismo nos sabe explicar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en el día de hoy. Tenemos que darnos cuenta de que él era lo que nos tiene, donde nos tiene. Brian, reaccionar. Ralian te mencionó. Están las reglas de debate y cuando Ralian me menciona yo puedo reaccionar. Tú me has mencionado un montón de veces. Bueno, te damos permiso. Mira, de que darle para atrás el Tienes 2 podcast. minutos, tienes 2 minutos. Yo vine a hablar aquí de datos Tiene- porque el ELA son datos. Discúlpame, Brian. Tienes algo como 40 segundos, ponle. Pues después lo empezó otra vez porque... No, porque yo lo tengo acá, Ah, ok. Sí. Ok. Ralian habla de impuestos y de los derechos. Pues que le diga eso Es un dato. a la gente de Hawái. Esto es un dato también. Dile a la gente de Hawái que el salario promedio en Hawái es de 40 a 45 mil dólares y viven en casetas de playa. ¿Sabes por qué? Porque el costo promedio de una propiedad en Hawái desde que se convirtió en estado es $1 millón. En Puerto Rico, sí, el salario promedio es de 25 mil dólares. Tú lo contaste. El salario promedio es de 25 mil dólares. Tú lo contaste. Pero en Puerto Rico, un promedio de una casa para comprar es 250 mil. O sea, una persona de 25 mil dólares al año está más propensa a comprar casa en Puerto Rico que una persona de 40 mil dólares al año que una propiedad vale $1 millón en Hawái. Esos son Ahí los datos que él no te va a decir. Ahí Ahí estamos. estamos. Ahí estamos, Yo no puedo responder a eso.
No, ya vamos a seguir con las preguntas, vamos a seguir con la No me organización caso, del ¿verdad? debate, Lo por tiré para favor. ver si funcionaba. Ya, Oye, ya, Radiante, ya. estás bien reactivo. Estamos, No, estamos que- fuertes, pero nos hemos portado bien. Sí, sí, sí. Vamos con orden. A ver. Mira, Brian, tuviste tu turno de refutación. Ahora va tu turno de... No voy a mencionar a Ralian para que no tenga brecha de refutarme. Ajá. Está como en la cámara. Está en el Senado. Es que ya está este. juntido ahí, se ven ya. Ajá. Mira, Brian, el ELA es una fórmula que caducó. No. ¿Sabes por qué no ha caducado? ¿Por qué? ¿Qué juró defender la gobernadora de Ralian? La Constitución del Estado Asociado, por lo tanto, el ELA no la ha caducado. ¿Qué juró defender María de Lourdes Santiago, Eliezer Molina y Juan Dalmau? Juraron defender la Constitución de la Juan Dalmau cuando era senador, por supuesto. Ahora, pero los populares hablan de reformar el ELA, de buscar una nueva idea de lo que es el ELA. Claro, sí, nuestro presidente, Pablo José Hernández Rivera, ha reconocido que el Estado Asociado, como reconoció Muñoz, como reconoció Rafael y como reconozco yo, que el Estado Asociado tiene que moverse hacia una tendencia. Por ejemplo, yo propongo que el ELA se mueva a un Estado Asociado con voto presidencial. El presidente presentará su fórmula en su momento y la discutiremos también. Yo le doy ese espacio al presidente a que haga lo propio. Lo que sí digo es que mientras ellos, el PNP, gobierne el ELA, no va a funcionar, porque tú no funciona, tú no le puedes poner en las manos a alguien algo que ellos no creen. Y si tú no crees en el Estado Asociado, tú vas a hacer todo lo posible porque el Estado Asociado no funcione. ¿Qué hizo el PNP? Cuando Pedro Rosselló era gobernador, desarticuló el sistema del bono de salud, era uno de los mejores sistemas del mundo. Sacó las 936. Como dice Ralian, que lo de los activos del gobierno, eso se llama neoliberalismo. No. Lo ¿Dice promueve el Partido Negro Progresista, el neoliberalismo. Eso es una tendencia que el Partido Negro Progresista ha venido defendiendo toda la vida. En el Estado Asociado hemos vivido bien. ¿Hay pobreza? Claro que sí. Como en los estados. Cuando tú vas a muchas ciudades prominentes de los Estados Unidos, tú ves un montón de gente que trabaja en las calles deambulando. Y eso Ralian lo sabe. Porque en los Estados Unidos también hay pobreza como en cualquier parte del mundo. En los estados, lo que no te dicen es que en la casa nunca va a ser tuya. Que los carros siempre vas a pagar un seguro mensual y que siempre vas a tener impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Como decía el eterno gobernador y el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. No hay que matarse buscando la estadidad ni suicidarse votando por la independencia. Esa independencia que toda la vida han querido vender la función y lamentablemente los tickets no los pueden vender. Bueno, pero entonces, siguiendo lo que tú acabas de mencionar, ¿cuáles específicamente serían esos derechos constitucionales? Porque hay que vivir bajo el presente. Ahora mismo tenemos una administración que aboga por la estadidad. No tenemos una administración que aboga por el Estado Libre Asociado. Incluso tenemos a un comisionado reciente que sí es del Estado Libre Asociado y está en Washington. Pero ¿qué realmente soluciones él puede proveer estando allá bajo las limitaciones que te ofrece este sistema en el que estamos? Bueno, claro, sí. El congresista, porque es congresista de los Estados Unidos, Pablo José Hernández Rivera, sí, es uno solo. Pero lo que no te dicen los estadistas es que si somos estados y tendríamos 4 representantes y 2 senadores, tendríamos más representación que 8 estados hoy en día. ¿Y qué es lo malo de eso? 8 que esos republicanos y demócratas no estarían dispuestos a votar por un proyecto de estadidad si el país que se va a anexionar tiene más representación Pues ahí que no yo. estás de arrodillado. Eso es Eso un es sentido pensamiento común arrodillado. básico. Eso es un sentido común básico. Lo que los estadistas no te dicen también es que si Puerto Rico posiblemente se convierte en un estado, probablemente si el número de la Cámara no cambia, que son 435, hay estados que tendrían que ceder escaños para Puerto Rico. Usted que está en su casa y que tiene 2 dedos de frente, piensa que usted, si fuera congresista de Vermont, usted estaría dispuesto a ceder el único espacio que usted tiene para brindárselo a Puerto Rico. Eso no se lo cree nadie. Por eso es que la estadidad es inviable en el Congreso de los Estados Unidos de América, porque ningún congresista se va a prestar para quitarle derechos o quitarle representación a sus constituyentes en el floor. Lo que Ralian tampoco te dice es que con la estadidad en el Congreso tendríamos más representación que sus estados, como mencioné, y que probablemente tendríamos, sí, mayor representación, pero tendríamos más taxes. Los impuestos que ellos tanto critican del Partido Popular, sería la colonia perpetua ser Estado. Esa es la verdad. Tengo Y que ra- y no- refutar, me mencionaste y- eso, ¿no? No. Y lo que Ah, no... no, ok. ¿Vas a refutar? No me digan que no. No. No puede. Ah, pues está No bien. vamos a refutar. Yo creo que ya ahí hemos establecido bastante bien tu ideología de Lela, pero quiero By the way, adentrarme... yo quiero aclarar que es mi idea lo del Estado asociado con voto presidencial. Como que le dije, el presidente del Partido Popular presentará su propuesta Y y tú vas a nosotros arrodillar también la analizaremos y si tenemos recomendaciones las daremos y si estamos en contra de ciertas cosas, lo diremos también. Y vas a votar Claro. como quiera por eso. No, y también, ¿verdad? Cambiando un poquito el tema, hemos visto algo que mencionó Reinaldo anteriormente, es
la cuestión de la salud en Puerto Rico. Eso es un tema que nos preocupa muchísimo. Eso es un tema que ahora mismo doctores, profesionales de la salud, enfermeros se están yendo de la isla porque literalmente no tienen los recursos aquí, porque el gobierno no les ofrece. Entonces, bajo un sistema soberano independentista, Reinaldo, ¿cuáles serían tus propuestas para atender esa problemática? Bueno, esto no hay que ser independencia para hacerlo. Está algo que se debería hacer hecho hace mucho tiempo. Oye, pon los créditos en el recinto de ciencias médicas. Primero, gratuito. Y segundo, le dices, tienes que trabajar a los estudiantes cuando se gradúen. Ven y trabaja aquí. 7 años en el sistema público de salud. Después te vayas, haces tu negocio y que el gobierno invierte en el sistema público de salud. Eso no es una ciencia. Lo que sí nos da la independencia es sacar en ser la Junta de Control Fiscal y nosotros manejar nuestro presupuesto, porque yo no sé cuánto tan interesada está la Junta de Control Fiscal en que Puerto Rico pueda desarrollar su sistema de salud o sistema de educación, porque parte del problema que tiene ahora mismo, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que es fundamental en un proceso de independencia, porque es quien va a generar los profesionales que van a llevarnos al próximo nivel, son los cortes en presupuesto, y eso es culpa de la Junta de Control Fiscal. Cuando llega aquí la ley promesa en el 2016, el presupuesto de la UPR se empieza a reducir. Hace 10 años atrás el presupuesto superaba el $1 billón. Hoy día son 441 millones, que es menos de lo que ponía la ley, que era la ley 53, que nos decía que era un mínimo de 500 millones lo que eso nos iba a entregar. Pues no, ahora son 441 millones, el precio de los créditos sigue aumentando y cada día la educación se hace menos accesible. ¿Qué tiene que hacer la independencia una vez no esté la Junta de Control Fiscal? Porque la realidad es que la Junta de Control Fiscal está aquí porque somos una colonia y tienen el poder de hacer lo que les dé la gana, y ellos, el Congreso de Estados Unidos, tienen pueden enmendar la ley 600 como le dé la gana o lo que sea, pueden hacerlo con nosotros porque el poder reside en ellos. Nosotros como puertorriqueños tenemos que invertir en nuestro sistema de educación y en nuestro sistema de salud, y tenemos que tener control de nuestro presupuesto. Y parte de eso tiene que ser fortalecer, número uno, la UPR para producir más profesionales y que el sistema de la UPR funcione, porque está en una grave crisis. El sistema de el recinto de ciencias médicas hace investigaciones con respecto al tratamiento del cáncer. Son cosas importantes, y más cuando tu sector de manufactura, el que más éxito tiene, es el de la farmacéutica. Ah, mira, se me acabó el tiempo otra vez. De Qué nuevo. sorpresa. Como Javier Jiménez en los debates de la gobernación. Fíjate, pero estoy llegando al punto esta vez. Sí, Gabriel no llegaba. Mira, Reinaldo, ¿Qué? la UPR recibe fondos federales. Ujú. ¿De dónde saldría el dinero bajo la independencia? ¿Te acuerdas cuando dije los 40 billones que salen de Puerto Rico? Ajá. A Puerto Rico no entra esa misma cantidad en fondos federales jamás y nunca. De hecho, no entra ni la mitad de eso. De hecho, en muchas ocasiones, hubo unos cuantos años que nuestro Producto Nacional Bruto real, importante esa palabra, estuvo en decadencia. Cuando pasa el huracán María, cuando pasa la pandemia, pues a veces se ve un pequeño repunte porque entran estos fondos federales, pero estos fondos federales no entran porque son para Puerto Rico y punto. No. Nosotros primero aportamos a FEMA. Nosotros hacemos aportación a FEMA. Segundo, nosotros hacemos, o sea, me acuerdo de una estadística que salió en el 2008 de la doctora Rosario Rivera, Me quedan 15 segundos. que planteó que... Ah, pero me pusiste nervioso, chico. Dale, sigue, sigue. Nada. Que planteó... que se me olvidó lo que iba a decir. Rosario Rivera, exacto. Entraron $13 billones en ayuda federal ese año y nosotros pusimos en impuestos disimulados 8.9 de esos 13 billones. Realmente es menos. Y la idea es que nosotros podemos, bajo la independencia, impulsar nuestro Producto Nacional Bruto, porque ese es el que se queda en el país, y de ahí pues seguir reinvirtiendo en los sectores que necesita Puerto Rico que se invierta. Claro. Ok. Entonces, ¿qué otros sectores, verdad, tú propones? Porque sí, Producto Nacional Bruto es sumamente importante, pero también hay otros aspectos dentro de nuestra economía que son esenciales. Ok, ¿sabemos lo que es el Producto Nacional Bruto? Bueno, si quieres explicarlo, ¿verdad? Para las personas que no sepan. Ok. El Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes que se genera dentro del país en dinero, ¿verdad? En este caso, el nuestro es 125 millones. Ahora, eso no cuenta lo que sale como capital absentista fuera del país. O sea, si viene una compañía americana y hace tanto dinero, se refleja en nuestro PIB. Si es una compañía en nuestro Producto Nacional Bruto, eso no se refleja. En nuestro Producto Nacional Bruto lo que se reflejaría es si un puertorriqueño hace negocio en Estados Unidos, lo que entra a Puerto Rico, más lo que se hace en Puerto Rico de los puertorriqueños que se quedan en Puerto Rico. Lo estoy usando como una, ¿verdad? El Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto, los dos tienen sus limitaciones, pero lo estoy usando como una estadística representativa del dinero que se genera en Puerto Rico.
y de lo que se queda, en este caso en Producto Nacional Bruto es importante para mí porque es inferior al Producto Interno Bruto, por lo tanto no sé que lo que está en el Producto Interno Bruto en su totalidad no se queda en el país, lo que se está quedando entonces son 85 billones de dólares versus los 125 billones que tiene el PIB. Cuando estamos hablando de los sectores, estamos hablando en qué vamos a invertir. Yo creo que hay que invertir en educación número uno, volver a fortalecer la universidad pública de nuestro país, porque es la mejor ranqueada en el Caribe. No es ni la Ana Geméndez, no es ni la Intel, ni ninguna de esas. Es la que más acreditaciones tiene. El único bachillerato acreditado en biología lo tiene UPR Bayamón, en todo el país. Nuestra escuela de Derecho es la única que está acreditada por la American Bar Association porque gradúa hasta el 75% de sus egresados, la que cogieron la reválida, la pasaron. 93% de los psicólogos pasan la reválida. La UPR consistentemente está arriba en esos números y eso es lo que generan de ahí es que van a salir esos futuros profesionales y la universidad pública, ¿verdad? Está haciendo investigaciones constantemente en el sector de la salud. Por lo tanto, invertir en educación e invertir en salud son fundamentales. También podríamos buscar la manera de invertir en agricultura. ¿Por qué fue que perdimos nuestro sector agrícola en Puerto Rico? Bueno, porque iniciando con el café no se vendía en Estados Unidos y ya no lo podíamos vender en Europa. Por lo tanto, ¿qué se fue? ¿En dónde se concentró? Pues en el azúcar. Pero eso Claro. vamos a dejarlo ahí, porque si no había un viaje. No, y está bien que expongamos estos puntos porque, ¿verdad? Son repetitivos de todo lo que estamos representando aquí, de lo que queremos exponer. Así que para ir, ¿verdad? Entrando al debate abierto, ¿verdad? Ahí nos va a llevar Víctor. Sí, ahora estamos entrando en los últimos 10 minutos del debate. Esto va a ser algo más libre, algo para que ustedes puedan contestarse los unos a los otros. Obviamente lo quisimos hacer así porque al tener las preguntas pues lo hacemos más estructurado y cada cual puede escuchar sus puntos de vista. Así, pero ya llegó el momento en que se va a poner bueno esto. Así que les pregunto, quiero arrancar con Ralian. Le pregunto, ¿es posible encontrar un punto de encuentro entre las tres visiones que respete la voluntad democrática del pueblo? Bueno, la respuesta democrática del pueblo es una. El 58% de las personas en Puerto Rico votó por la estadidad. Así que no es posible. Bueno, es que no es democrático. Si buscamos un censo, no es democrático, porque lo de democracia es... O sea, nosotros somos ciudadanos americanos. La democracia es que la estadidad ganó. La democracia es que Jennifer González ganó. La democracia es que Pablo José ganó. La democracia es que la estadidad ganó. So que no es como que no hay un punto medio para encontrar democracia. La democracia es que la estadidad ganó y ya. No hay Sí, otra... te lo voy a contestar. ¿Cuál? Hay un punto medio entre los tres. Mira, Democrático, Brian. Democrático. Déjame terminar. Democrático. El punto medio entre Porque los no tres. venga a hablar con emoción aquí. El punto medio entre los tres es el Estado asociado. Si usted es estadista y cree en la ciudadanía americana, nosotros los estadistas creemos en la ciudadanía americana. Si usted es independentista y cree en la identidad cultural, cree en el Comité Olímpico y creen que Puerto Rico debe tener representación mundial, nosotros los estadistas también creemos en eso. No, pero por eso es que vamos a- somos el centro político y creemos en lo mejor de los dos mundos. Vamos a dejar que Ralian termine su punto para No. después continuar. No, pero estamos en debate libre. Sí. No, pero- Y yo creo que Ralian... Sí, yo creo que Ralian terminó su punto. No, yo creo que terminé mi punto. Lo que pasa es que tenemos que contestar la pregunta. La pregunta fue democráticamente. Brian está hablando de emoción. Comité has Olímpico. hablado tú todo el debate. ¿Qué diablos tiene que ver Tú has Comité hablado todo el Olímpico? debate de sentimentalismo, no No, hablaste yo de soy el datos. menos que ha hablado en el debate. Vamos a empezar por ahí. Vamos a arrancar eso en la raya. Y el que esté de acuerdo conmigo que lo comenta aquí porque soy el menos que ha hablado, número uno. Número dos, Brian. Eso es sentimentalismo. El Habla de Comité datos, Olímpico. entonces. Hablemos te de estoy datos. hablando- 58%. Ya está. Ese No, es tu señor. dato. No, señor. No, te estás yendo en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, 49%. Brian. Los votos en blanco son votos de protesta. No son votos, nunca, Sí son nunca votos. se han votado. Sí son nunca votos. se han votado. Pues vamos a votar Son los de votos de Pablo José protesta. y los de la comisaría. Son votos de protesta. No. Eso nunca se ha votado, Brian. No Son votos de caigamos en lo protesta. ridículo, en la emoción 49%. ridícula. Así que Ralian dice que la democracia fue lo que escogió el pueblo, que no hay puntos medios. Obviamente me gustaría escuchar a Brian. Sí, no. La democracia se expresó de igual manera en las urnas cuando el Partido Popular pedimos un voto en blanco en la papeleta de estatus. Y esos votos sí tienen que ser contabilizados porque el Partido Popular públicamente dijo que ese voto en blanco representaba lo que los estadolibristas estábamos ejerciendo. Que hay muchas personas que, by the way, votaron por la libre asociación, confundidos como siempre, porque el Partido No Progresista no se atreve a poner el Estado asociado en la papeleta. Pero sí te puedo decir algo, cuando el Estado asociado estuvo en la papeleta en los 80 y los 90, cuando teníamos la manufactura y cuando era una de las mejores economías del mundo, el Estado asociado siempre ganó. Porque mientras el Estado asociado sea bien administrado, va a ser un buen estatus. Lo que pasa es que tú no le puedes poner las manos a alguien que no lo cree en él.
lo que nosotros creemos es que nosotros lo que estamos enfocados es en el estatus, sí, pero en el estatus de tu bolsillo, en el estatus de la educación, en el estatus de la salud. Y esos son los temas que a nosotros los populares nos interesa administrar bien. Mientras ellos administran mal, empobrecen el país y pretenden que los Estados Unidos de Norteamérica admita como Estado a un país quebrado, que quebraron ellos. ¿Que nosotros también tomamos malas decisiones? Sí, claro que sí. Pero ellos, a propósito, quebraron a Puerto Rico para empobrecerlo y que Estados Unidos acogiera a Puerto Rico como Estado. Y eso es lo que ellos no te van a decir. Viene, Reinaldo. Ok, número 1. El debate, según como yo lo entiendo, es sobre el Estado Libre Asociado, independencia estatal, no sobre los partidos políticos. Así que voy a hacer... Comentaste lo del referéndum. El referéndum no solamente fueron los estadolibristas los que boicotearon el referéndum, fueron los independentistas. Y estamos hablando de que un 58% de una papeleta que todos sabíamos que no definía absolutamente nada, por lo tanto mucha gente que pudo haber cambiado o alterado el resultado de esa papeleta no votó. Un voto de protesta, en este caso, como eso no es como la gobernación o como el comisionado residente o los senadores o los representantes, no decía absolutamente nada, era simbólico. Porque no se iba a hacer nada con esa papeleta. Eso no estaba endosado por el Congreso de los Estados Unidos. Fue una pérdida de dinero y como toda pérdida de dinero no se merece el tiempo de uno llenarla. Esa es mi postura al respecto de esa papeleta. Y si vamos a hablar de democracia, ¿con cuál porcentaje de votos fue que ganó Pierluisi la última elección? ¿Fue un 33%? ¿Fue un 33%? Yo me acuerdo bien. Sí. 33 a 32. 32, 33 Sí. más o menos. Entonces, Democracia. Entonces, ¿cómo tú vas a llamar eso democracia? Ni siquiera, no, o sea, un tercio, siquiera un tercio del país. Ni siquiera un tercio del país votó por esa persona. ¿Sabes qué hacen en otros países? Por ejemplo, Francia. Dan una segunda ronda y que se gane con más del 50%. Eso es una cosa viable. Que Estados Unidos no es el país más democrático del mundo y no creen eso. Esos son otros 20 pesos. Pero hay países, y no estoy... Oye, y estoy usando ejemplos occidentales para que no me tiren la retórica de socialistas. Estoy usando países occidentales, países europeos. Tienen segunda ronda. Y en América Latina también lo hay. Pero vámonos con los europeos, que son los que a ustedes les gustan. ¿La hay? ¿Por qué Puerto Rico no? Pero después vamos a hablar de democracia. Y democracia en Puerto Rico. Oye, en Puerto Rico ha existido persecución política. La hay. Y mucha. Antes del Estado Libre Asociado y después del Estado Libre Asociado. Me atrevo a decir que fue particularmente fuerte hasta los 90. Hasta que se soltaron las carpetas. Después de eso no sé qué pasó. La oposición ya estaba destruida. Pero hasta los 90 hay evidencia de mucha represión política en Puerto Rico. Pero no me ven. Y el PNP y el Partido Popular colaboraron. Inclusive aquí estuvo la COINTELPRO, la misma que estuvo operando en Estados Unidos contra las Panteras Negras, estuvo operando aquí en Puerto Rico. Y pregunto yo, ¿dónde está la vida de los muchachos que la perdieron en el Cerro Maravilla o la del hijo de Juan Maribraz? ¿Cuánta gente mató al hijo de Juan Maribraz? Y los tiroteos frente a la imprenta de Claridad. Esas cosas pasaron aquí bajo el Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado tiene unos problemas estructurales que permitieron que dos entidades corruptas existieran. Él mencionó que en Puerto Rico no hay democracia. Y bueno, los menos que pueden hablar de democracia son los independentistas que escogen sus candidatos a dedo. Cuando yo veo un partido que representa la independencia, que haga primarias y que escoja sus candidatos, que la base de su partido escoja los candidatos, pues entonces pueden hablar de democracia. Los independentistas son los menos que pueden hablar de democracia aquí. Estás hablando del PIB, no de los independentistas. ¿Y quién Nuevamente, el representa al independentista? No es el debate partido aquí es sobre Estado Libre Asociado, estadidad e independencia. No sobre el PIB, PPD y PNP. Pero es que los partidos representan estatus, así que innegablemente tenemos que hablar de partidos aquí. Y el PIB no es el único partido independentista que existe cuál es en la el otro? historia de Puerto Rico. Ha existido el MUS, existió el Partido Socialista, existió el Partido Nacionalista previo a Lela, el Partido Liberal, el Partido Popular Democrático en sus orígenes era un partido independentista. ¿Dónde tú crees que sale el lema PAN, Tierra, Libertad? Y con inclinaciones socialistas, para decir temas, porque ¿dónde tú crees que salió la propuesta de la reforma agraria? O el hecho de que el Estado tenía que tener el control de poder poner allí distintas entidades manufactureras del Estado. La autoridad de fuentes fluidas que después se volvió energía eléctrica. Fue política, eso es política que sale del socialismo. By the way. Y el Partido Popular Democrático era un partido independentista hasta los años 40 que se giraron. Es que el Partido Popular Democrático no se fundó en el 1930.
Se fundó Se en el fundó como un independentista, 1938, por ahí, y abandonaron la plataforma de independencia entre el 42 y el 46, más o menos, por ahí. Pero el lema de ustedes Porque Muñoz se dio cuenta que lo que funcionaría en el Puerto Rico de hoy y de ese tiempo era el Estado Libre Asociado. que Muñoz era un oportunista y vio la oportunidad de pactar con Estados Unidos mientras él se quedaba con la gobernación y podía hacer a los nacionalistas verse como gente mala. Oportunismo y realismo son dos temas bien distintos. Fue bien oportunista. Y cuando vamos a hablar de realismo, tenemos entonces que insertar que la realidad en Puerto Rico y de las pasadas elecciones es que la estadía ganó. Aquí quieren votar hoy y quieren contar hoy papeletas en blanco. ¿Cuándo diablos hemos contado papeletas en blanco aquí en nuestro país? Siempre. Nunca La quinta columna. Es que ahí es columna. donde no voy a encajar contigo nunca, chico, porque Entonces- por emoción no podemos Entonces, irnos. Ralian, porque- ¿dónde hubiésemos visto una verdadera práctica democrática? En este caso, Es ya que fue democracia, No, sí pero hemos vivido entonces, la democracia toda la exacto. vida. Que La quinta democracia columna- donde no se escoge el presidente. La quinta columna. Estamos de acuerdo ahí, Reinaldo. Ahí bueno, tú y yo pues- vamos a pues ser no, mejores muy amigos toda la democrático. vida. Hubo un plebiscito donde el Partido Popular Democrático promulgó un voto un voto boicot en la quinta Interrupción, columna, no sé si se dieron cuenta. en la quinta columna, y ganó el Estado Libre Asociado, aunque no estaba la papeleta, la quinta columna ganó, y fue un voto boicot, Ralian. Eso es historia. No tiene nada que ver hoy. Claro que sí, el Brian, voto en blanco es un voto castigo, un Brian, voto de castigo, nunca un voto boicot. Podrá Bueno, ser un voto. No, pero estamos hablando de tu realidad, de la realidad que habías mencionado. Vamos a seguir con Podrá esa ser línea. un voto boicot, Brian. Estamos de acuerdo. Fine, es un voto boicot. Pero nunca se cuenta. ¿Cuándo diablos lo hemos contado? Nunca Hay lo una hemos co- contado. Hay una tablita en la No Comisión hay- de Elecciones que dice voto Claro, en blanco. claro. Votos en blanco, papeletas dañadas. Están todos más o menos en la misma línea. No podemos entonces... Y Reinaldo ahorita te lo dijo. Tú ahorita te tiraste de que eran el Partido Popular y ustedes los estadolibristas fueron los que vinieron y dañaron la papeleta por protesta. Mire, mi hermano, ahí es donde fallamos en lo básico. No podemos irnos tan fanáticos y tan cegados con nuestras gringolas partidistas. Es la realidad. Ahorita dijiste, no, que el Estado Libre Asociado lo está dirigiendo hoy gente que no cree en Estado Libre Asociado. Bueno, pues eso se llama democracia. La gente no cree en el Partido Popular, vota por el Partido PNP, el Partido PNP entonces gobierna y para colmo, la gente entonces cuando va a votar por estatus, vota por la estadidad. Yo creo que es un mensaje claro entonces, o sea, no podemos cegarnos ni en la línea partidista, ponernos gringola y callarnos la boca. Tenemos que darnos cuenta, número uno, que el pueblo de Puerto Rico no quiere el Partido Popular porque se lo han demostrado en las pasadas 3 elecciones. Número 2, que el pueblo de Puerto Rico en los pasados 4 plebiscitos, han votado por la estadidad. ¿Qué más necesitamos? Además de eso, y esa es la voz del pueblo. Vamos entonces ahora a ver los derechos que nos faltan a nosotros como ciudadanos americanos. O sea, sumando todo eso, yo creo que la razón nos lleva solamente a entender una cosa. La estadidad es lo que el ciudadano americano en Puerto Rico se merece y es lo que el puertorriqueño ha votado. Bueno, la razón nos lleva a ver que somos un país no incorporado. Nos lleva a ver que no tenemos la misma representación que, ¿verdad?, las personas en los estados. Vamos a ver que muchas personas no sienten ningún tipo de representación, ya sea en las distintas maneras en que un ciudadano debe ser, ¿verdad?, seguro en su país. Y realmente, separándonos tanto de toda esta ideología y de los estatus que cada uno representa y cree, tenemos que tener un punto de encuentro. No podemos seguir en este rumbo en donde estamos tan dispersos ante nuestra realidad y ante lo que nosotros creemos, que no veamos un punto medio en todo, porque al fin y al cabo vivimos en un solo Puerto Rico, con un solo gobierno, con una sola administración que tenemos que discernir en las cosas que van a beneficiar tanto como las que van a no favorecer al país. So, para ir culminando con el debate, en donde ustedes van encontrando ese punto de encuentro en el que puedan decir, ok, a diferencia de todas las ideologías que tengamos, a diferencia de todas las discrepancias que haya en el país ahora mismo, ¿qué es lo que sí podemos decir contra? Esto sí estamos de acuerdo. Y estos son los pasos a seguir para prosperar en Puerto Rico. Aquí parece que no las hay, no sé. No Bueno, yo creo que la corrupción, el tema de la corrupción, evidentemente todos tenemos que estar de Cae en lo acuerdo. ridículo, Brian, cae en lo ridículo. Pero es que entonces, Caes en lo ¿qué ridículo. otro tema puede ser? No Ralian? estás contestando la pregunta. Si hay un punto de encuentro entre todos los temas, Pero yo ¿tú creo crees que que se deba la acabar la corrupción, Bueno, Ralian? estamos claro que todos de acuerdo con eso, pero la pregunta de Alexa no va dirigido hacia Claro que eso. sí, pues un Bueno, posible ok, flagelo, mi un posible pregunta, flagelo es la corrupción, Vamos claro a que sí. vamos a resumirla. Mi pregunta viene siendo, ¿dónde cae el punto de encuentro para que Puerto Rico prospere? ¿En la Ahora mismo, corrupción?
eliminar la corrupción. Claro. Pero es que- Ahora pues, sí. es que la ahora- pregunta era Eliminar, esa. porque para que Puerto Rico prospere más corrupción, Es viene. que siempre la pregunta fue esa. Es que la pregunta era Mira, esa. no fue. Claro, la pregunta fue esa, pero la contestación del debate de estatus no tiene nada que ver con corrupción. La corrupción. Pero es que Podemos ser Estado y tenemos la corrupción, podemos ser independientes y somos corrupción. eso, Podemos, pues en debemos- el ELA debemos- es que ha habido la por eso corrupción, es o que sea que debemos la estar de corrupción no tiene acuerdo. nada que ver con el estatus. Sí, pero es que tú, Pero eso no es que resuelve- la y eso- pregunta de ella y es la- que si Un tenemos punto de encuentro. un punto de encuentro en que cualquiera de los tres estatus dentro sí. de las tres ideologías, a pesar de nuestras distintas ideologías, ¿qué tenemos que eliminar o qué tenemos que hacer para prosperar? Esa Pues- es la pregunta. Pues desarraigar la corrupción de una vez del gobierno y administrar bien lo que sea que haya. Bueno- es que tenemos que estar de acuerdo en eso. O sea, Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Obviamente la corrupción es mala, pero creo que es un poquito ambiguo todavía. Creo que estamos buscando algo más profundo. En la pues entonces pues propongo uno, dale. Dale, Por vamos, eso es que yo no he Reinaldo. hablado, porque Vamos, estoy Reinaldo, pensándolo no, todavía. no, Pues entonces, calma, vamos. Ok. Tranquilo, Reinaldo, vamos a Reinaldo. eso. Ilústranos, por favor. Reinaldo, Que lo tráenos ilustre. a la Tráenos luz, profundidad. por favor. A la profundidad. Vamos. La historia. Es que no lo hay. Es que él no lo va a está- encontrar. Es que No, mira, no, él ok, está hay un pro, ok. Mira, ¿quieres que vaya Sí, bien? sí, ve tú, porque... El punto medio, entonces, es no lo veo. más sencillo. El partido de Brian dice ser democrático. Pues vamos entonces a dirigirnos por la democracia. Yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo. Dale. Si nos dirigimos por la democracia, hay unos resultados democráticos. Pues que le dan los estatus, no puedes contabilizar eso, en realidad. No, pero vamos a seguir que Aurelian continúe. El punto es de que, o sea, eso es democracia. Y yo creo que en la democracia nos podemos encontrar todos. Contestando tu pregunta, Ok. en la democracia nos podemos encontrar todos. Estoy Y de la acuerdo. democracia ha hablado ya por 4 plebiscitos. Estoy de acuerdo. Ha hablado, te han puesto el Estado de Libre Asociación de todos los No, colores, señor. de todas las formas. No. Vamos Nadie a lo permitir quiere. que continúe, sí. Y la cuestión es que el PNP hoy sigue siendo el partido líder gobernante. Eso es democracia. Es que Y todo, yo creo que si todos encajamos en que eso es democracia, pues estamos por el bien de nosotros, por el bien del pueblo, por el bien de todo. Es que Porque lo- la democracia es donde único nosotros realmente vamos a prosperar. Es donde único hemos prosperado. Es donde único Estados Unidos ha es que prosperado. Realen está induciendo error a la gente. Se me ocurrió algo. Está ¿qué- induciendo qué- error. ¡Qué error! Se me ocurrió algo, se me ocurrió algo, se me ocurrió Estás algo. induciendo error a la gente porque el Estado Libre Asociado no lo han puesto en la papeleta. Ok. La libre asociación no es el Estado Libre Asociado. Eso es mentira. Ustedes lo Estás aceptaron, No, no, Brian. no, 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 no. Ustedes tu No, 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 comisionado no, 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 electoral lo no, 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 aceptó. no, no. El gobernador ¿Sabe? Pedro Pierluisi se abrogó, la legislatura tuya, mientras Ricardo Rosselló era gobernador, aprobó una ley que le abrogaba a Pedro Pierluisi un derecho en ley para poder citar un referéndum por orden ejecutiva, que eso es un disparate jurídico. Lo que son las consultas de estatus deben aprobarse por Cámara y Senado. Y tu gobernador Ricardo Rosselló le dio esa prerrogativa a Las Pedro Pierluisi. opciones. Y Pedro Miren. Pierluisi no va a ponerle lela nunca en la papeleta. Miren, yo creo, ¿verdad? Porque porque obviamente todos creemos en la democracia, no es el issue. Número uno, no vamos a estar de acuerdo ahí porque yo entiendo que Puerto Rico no un país democrático, no es o por lo menos no completamente democrático, cuando puede un candidato ganar con 1/3 de los votos. Eso es democracia igual. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que el estatus actual como está, no estoy diciendo cambiar el estatus, fíjate en lo que estoy diciendo, el estatus actual como está, usted mismo ha indicado que necesita una reforma, ya sea más representatividad como puede ser un voto presidencial. Pues si algo estamos de acuerdo es que el estatus actual mínimamente necesita reforma. Eso es un mínimo bien mínimo, pero si estamos hablando algo más allá de la democracia, porque la democracia va a ganar la mayoría. O sea, haber una minoría como quiera no va a estar. Pues la Estamos democracia, hablando de sí. algo, estamos hablando de algo que estemos todos de acuerdo, pues que mínimamente tiene que haber un cambio en el Estado Libre Asociado. Mínimo. Yo creo que no debe existir Estado Libre Asociado, pero mínimo, creo que todos estamos de acuerdo con que lo que está imperando ahora no funciona. No, Brian no está de acuerdo con eso. Bueno, él dijo que te no, había que no, añadir un no, voto. que Él dijo que había que reformas para el reformar el Estado ELA Libre hasta Asociado. Pero es que cierto eso punto. de Él mencionó conocimiento. que para poder, ¿verdad?, progresar en este país tiene que haber reforma de un lado u otro, Sí. ya sea hacia la estadidad, ya sea dentro de lo que estamos, y siendo objetivos dentro de lo que estamos es la visión más real que tenemos. No es escogiendo lados, pero realmente lo que tenemos es el ELA. Y si queremos No, estamos de prosperar acuerdo. dentro de la administración que estamos, tenemos que buscar mejoras hacia el ELA. Pero para ir culminando, O hacer ¿verdad? independencia. O hacia la independencia, pero lo que hay que ver Ah, es, está ¿el yendo pueblo a- de Puerto Rico está listo, está dispuesto, quiere la independencia? Esos son otros 20 pesos. ¿Cierto? Y eso es una conversación que también hay que tener. Pero Aquí yo pienso que siempre se debe respetar la mayoría. Al final del día, la pregunta que yo me hago siempre es si Puerto Rico es un país estadista o independentista. Y obviamente tú mencionas que hubieron mucha gente independentistas que no votaron, que no...
hicieron la X en la papeleta. Pero realmente podemos decir que Puerto Rico es un país, qué sé yo, estadista, porque no lo es. ¿O sí lo es? Bueno, yo voy a Puerto Rico, es que lo que voy a responder no tiene que ver. No te sabría decir qué es lo que es Puerto Rico porque la papeleta que se hizo en las elecciones para mí no vale absolutamente nada porque no tiene un endoso, por lo tanto la gente no se lo cogía en serio. Yo no me lo cogí en serio. Pero Es entonces... más, mira, el de la presidencia, yo voté que había que tener de presidenta a Chespirito. Porque Ok. no tiene ningún valor real. Ok, Reinaldo, pero entonces... no sé qué es lo que Pero impera entonces, Sí, pero- Puerto tuviese un valor Rico. Sí, real. pero entonces, Reinaldo, yo te quiero, esta pregunta es como que, entonces, toda esa gente que no votó o que cogió eso a chiste, Ok. son mayoría ante los que sí votaron por la estadidad. Esa es mi Como pregunta. no hay certeza, divide 100 entre 3, que son las opciones que estamos poniendo aquí. El resultado es 33.333333333. 33.33333 no es mayoría de ninguna. O sea, pueden existir todas las posibilidades. Yo sí te puedo decir que en un momento en el que yo pensé que la mayoría en Puerto Rico era estadista en aquel momento. En la actualidad, mirad, no sé por qué. Fue con boicot y fue nada más que un 58%. Los otros dos estaban divididos, ultra divididos. Yo no puedo hablar de mayoría en Puerto Rico. Una mayoría para mí, para tomar este tipo de decisión, tiene que ser una mayoría simple de 50% más uno. Y eso no lo hay. Que eso no es democracia, esa es tu democracia. No, es que la que gana democracia... la mayoría. y ya. Exacto, la mayoría, pues 50% más uno, esa es la mayoría. No, eso no es la mayoría. 50%. Es que más nunca uno. No es la mayoría. La O sea, mayoría si simple. aquí somos 5 y Exacto. 4 votamos por algo, pues la mayoría votó por eso. Exacto. Y si 3 votaron por algo y los otros 2 no votaron por eso, 3 ganamos como Pues me está quiera. dando la razón, 50% más uno, 2 más 1. No, pero, o sea, Sí. te lo estoy poniendo un ejemplo más pequeño entre nosotros. Ok. El punto es que sigue siendo mayoría. Lo mínimo, si somos 2 y 2, que aquí es imposible, pero somos 5, y somos 2 y 2, con tu misma analogía, si somos 2 y 2, es un empate. En el desempate hay un 3. Ese 3 es mayoría, y es una persona y ya. Exacto, pero So, entonces, una persona puede decidir una elección. pero entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, 50% más 1. Es que en el sistema que vivimos, si siguen existiendo 5 partidos políticos, es básicamente imposible. Y si los quitamos Que y no alguien vaya a permitimos tener que hayan más partidos, Van a decir que hay falta de democracia. hay falta de democracia de igual Ah, forma. Hazlo por ronda. Hazlo por ronda. El que el Bueno. porcentaje más chiquito que baje, perdió la ronda, se elimina. Ahora vamos a la Ya ronda se final con los eliminaron, otros Proyecto dos. de Dignidad Pero ya se está- eliminó y Victoria Ciudadana ya se eliminó. El problema que lo dice Reinaldo es que en una segunda vuelta no va a haber primero la misma participación. Entonces va a salir el hecho de que en la primera votaron 1.2 millones y en esta votaron 400,000. Exacto. Va a haber un hecho de credibilidad, de que esa persona tenga un mandato real. Claro. O sea, y entonces si votan 400,000 y 300,000 votan por uno y 100,000 por otro, tienen más del 50%, pero no votaron en la No cantidad votó la total de mayoría de las electores. personas. Pero hay otros países que le funciona, si me dejo llevar por el punto Pero de es rey. lo que dice Brian. Pero o sea, son países que están acostumbrados a esa temática. En Puerto Rico... No se puede hacer por el cambio. Por ejemplo, mira, Bueno, eso es No un lo ven argumento viable, bien no ven algo que peligroso sea real. porque... Es que los ejemplos están. En Puerto Rico se hizo una consulta de estatus fuera de año electoral y la participación fue demasiado baja. Porque los puertorriqueños están acostumbrados a votar una vez cada 4 años. Y si tú los pones a votar 2 o 3 veces, pues eso no va a funcionar. Además de que es un despilfarro de dinero. O sea, es mucho más dinero el que dinero que no hay. Ahora mismo la Comisión Estatal de Elecciones pasa un vía crucis para poder hacer un evento electoral. Imagínense en 2. Ok, y si se hace una asamblea con representantes de todas las ideologías que tengan una conversación seria con los congresistas para tratar de elaborar un plan y traer esas opciones de vuelta a Puerto Rico. Podríamos, no estoy diciendo que esa es la que hay que coger. Nuevamente, al igual que la segunda vuelta, algo para explorar. Claro. Porque no estamos tomando decisiones aquí. Lo que sucede es que esas asambleas que tú propones ya se han propuesto, pero deja sin representación a mí, por ejemplo. Exacto. Y a miles de puertorriqueños, cientos de miles de puertorriqueños que creen en el ELA. Obviamente, Entonces, eso no es democracia. como dice Raniel. la palabra que estoy usando es clave. Representación de todas las ideologías. ¿sabes? ¿Incluye el ELA? Sí. Ah, pues está bien, Pero pues es estoy de que son acuerdo. ideologías aquí. Ahora, Estoy ahora- Hay de que acuerdo. incluirlo. Ahora, Pero es que naturalmente nos quieren es lo que excluir, esa es la tenemos. verdad. No, es Pero que ahora- la idea que sea, la que sea, Eso que la idea que sea autor. incluyente para que tenga validez. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿los puertorriqueños realmente saben las consecuencias de cada estatus? No, no lo Porque- saben. Porque No lo ahora mismo vivimos en el ELA y todo el mundo se queja o vive Pues bien. estamos felices o no, o no nos gusta, pero hay que ver. Pero en otro estatus seríamos felices. No lo saben, Víctor, y te voy a contestar porque cuando en la papeleta que te dieron en noviembre para que tú votaras por la estadidad, independencia o libre asociación,
en la definición decía que la estadidad traía más impuestos, en la definición decía que la independencia se perdían fondos federales, ¿verdad que no lo decía? Porque no lo quieren definir, porque el puertorriqueño que tenga 2 dedos de frente va a saber que lo que estamos ahora estamos mucho mejor parados en todos los temas, a que si viene la estadidad, que impondría más impuestos y que si viene la independencia, se quitan dinero. No hay solución. Claro que sí, Porque lo que tenemos está bueno. No, administrar bien. Esa es la solución, No, administrar hay bien lo que solución. tenemos. Tiene que ser más que eso. Administrar bien, Pero- Elela. Pero mira, no quiero pelear, ya peleé bastante con Brian hoy, quiero pelear con Ralian. Cuéntame. Ok. Hemos para estado muy mí, de acuerdo en este debate. Sí, para mí, demasiado. para mí, uno de los problemas más grandes de la estadidad es cómo eso va a impactar precisamente el tema de los impuestos en Puerto Rico, porque entonces se sumaría a lo que se genera aquí en Puerto Rico, impuestos federales, y Pero te lo eso- expliqué ya. Sí, yo sé que tú explicaste parte de eso, pero no va completo porque entonces como eso va a afectar, por ejemplo, las compañías extranjeras que sí están en Puerto Rico, que nuevamente yo creo que hay que buscar algo más viable porque tienen que generar empleos de calidad, no empleos de mínimo por hora, o sea, Ujú. no es el punto tampoco. Pero en efecto tiene que haber siempre un sistema que reemplace el otro. ¿Qué van a hacer esas compañías cuando se den cuenta que ya no tienen las exenciones contributivas que una vez tuvieron? Y se van y nos pasa algo similar a lo que le pasó a Detroit. Entonces, ¿cuál sería el plan de desarrollo económico bajo la estadidad? Y eso es algo que yo no he visto los estadistas desarrollar, o por lo menos yo no recuerdo. Ahí es donde yo creo que tenemos que caer. Ahí caíste en la médula. La estadidad no es un abrir y cerrar de ojos, mañana somos Estado, bienvenido Puerto Rico, Estado 51. Eso no es así. Yo creo que lleva una transición y lleva hay que programarlo, ¿no? Hay que saber cuál va a ser la transición y cómo la vamos a hacer. Yo creo, estoy de acuerdo contigo en ¿Qué que, más? digamos, tenemos que Wow. tenemos que crear un sistema, un plan económico de cómo entonces nos vamos a sostener. Ujú. Oye, si nosotros somos, esto se ha hablado ya, y esto Sí. es básico, y la gente lo que pasa es que en Puerto Rico no la conoce. Número uno, si nosotros si mañana gana la independencia o el Congreso de los Estados Unidos no otorga la independencia, el lapso a nosotros ser independientes es de 10 años. De la misma forma la estadidad. ¿Sabes? En la transición que hay para la preparación de un estatus a otra es de un largo tiempo para prepararnos. Así que esas son cosas que se van a discutir luego. Y yo creo que, de igual forma, como sería algo novel dentro de nuestro territorio, yo creo que son cosas que también nosotros pudiéramos debatirlas, trabajarlas a nivel democráticamente. O sea, son cosas que se pueden tocar. Lo que pasa es que yo donde no difiero contigo, difiero más con el Estado librista, es el hecho de quedarnos arrodillados en lo que tenemos. O sea, el argumento tonto de simplemente decir, ¿ustedes creen que los senadores nos van a querer? ¿Y qué me importa a mí lo que el senador de Estados Unidos, el congresista de Estados Unidos de Arizona va a querer sobre mí? ¿Qué me importa a mí eso? Yo lo que necesito es ¿Determinación? tener a mis congresistas, a mis senadores allá, para que tomen decisiones por mí, me representen a mí, pero el de Arizona no me representa, Pero el de depende Texas de no él. me representa. Pero depende Ok, de él para convertir. No, pero mira, ahí una última pregunta quiero- porque es que quiero Espérate, pero antes de que vaya a la pregunta, indagar para en no ir al eso. tema, hablan de hablaste de los beneficios contributivos, ¿no? Y este tema. Pero, Sí, hablé de eso, pero y de la transición, pero es que Reliant, para mala fortuna de Reliant, tiene que esperar hasta el 2055 porque la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, extendió el beneficio de Ley 60 hasta el 2055, que es incompatible con la estadidad y es uno de los beneficios de Lela. Así que la transición que habla Reliant, pues Eso tendría ya que se esperar hasta el habló, no, se puede 2055. supongo trabajar que, con la que entre los estadidad, beneficios no de se puede la... trabajar, eso eso supongo que disparate entre... todo Bueno, eso. pero- Break, lance la pregunta porque... No, pero es que tú no estás aquí para hacer preguntas. Pero es que, oye, a mí se me Para eso pregunta... estamos nosotros. A mí se Exacto, me ya estamos pregunta... nosotros. Ok, Ya sí, te- pero yo te pregunté, Sí, no a mí se me ellos. preguntó mucho sobre el No. desarrollo económico y No, yo ¿verdad? Y esas preguntas ya indagué fueron mucho sobre eso, pues quiero Sí. escucharlo porque ya he escuchado a Brian, yo sé que él cree en el 936, sé que creen en... Creen La en el manufactura, pasado, en, la mano- manufactura. en la- en Bueno, las yo creo que exenciones, pero tengo que también saber, porque lo que no he escuchado de la estadidad es cuál es el plan de desarrollo me económico, porque ya he preguntas a hablado mí- en términos bien generales, pero por lo menos algo bien Si me general de preguntan a mí, Ralian, estadista, porque... republicano y conservador, Ajá. libertad económica. Ahorita mencionaste de que, no, pero que no pueden tener o traer negocios que traigan el mínimo a los empleados. Eso para mí no es un problema. Yo creo que cada negocio tiene que tener la libertad económica de ellos poder decir cuánto le pagan a cada empleado de la manera en la que ellos quieran. Ese es mi pensamiento como conservador y republicano a nivel económico. Pero esto es algo que hay que tocarlo más a fondo porque hay más estadistas que no creen de la misma forma que yo. Ahí es donde yo voy contigo, que todo el proceso de transición de Puerto Rico a lo que tenemos hoy, el desastre que tenemos hoy, a la estadidad, es
democrático completamente y tiene que ser democrático completamente. Que el pueblo tenga que elegir hacia dónde nosotros nos movemos de aquí a 10 años siendo Estado. Ahí está la Y por respuesta, ende, Brian. ahí Lo lo último, tenemos. lo último que quieras decir, añadir, porque ya vamos a cerrar. Bueno, que Ya. el desastre que hay supuestamente en Puerto Rico lo provocó su partido con toda la corrupción, con ¿Qué todo partido? el pillaje, el Partido No Progresista, y con todos ok. los préstamos que aprobaron sin fuente de repago. Y el tuyo también. No sé, vamos a ver. El Vamos tuyo a ver en también. los Yo- mira, comentarios. la Cámara de Representantes Popular no aprobó 600 millones de fuera de repago. El Pero tuyo, el ¿tú tuyo le tú sabes quitó. por qué ustedes nunca han aprobado nada? Porque los independentistas nunca se harán gobierno. Por eso es que ustedes no pueden decir que aprobaron o No, y hicieron está nada. bien. Ustedes le quitaron las pensiones a los empleados públicos y ustedes fue un partido, y fue un proyecto bipartita el que terminó con energía eléctrica y el Partido Popular Democrático ha sido esa parte de Brian, ¿sabes En qué me Rhode callo? Island, Brian, en pero- Rhode pero Island, vamos que es un coordinando, estado, Brian, hay crisis de dejar que pensiones y son Brian- estados. Brian, Brian pero... va a tener más espacio para hablar si él no es que ha hablado aquí. Brian, Yo no Brian, hablo. pero, No, no, te, pero te ya, equivocaste cerrando. porque tú Cerrando. dijiste que ellos no han gobernado, pero es que tú, ¿de qué estás hablando del PIB? Porque Reinaldo no es del PIB. Pero un independentista tampoco ha gobernado. Ah, ya. Ah, ok. Bueno, Luis Muñoz, Ahí. vamos a responderle, Bueno. Reinaldo, ¿qué independiente ha gobernado? Luis Muñoz Marín. No, porque ya No, le habían está abandonado bien. la independencia cuando él ganó las Ya elecciones. vamos clausurando, vamos cerrando, ¿verdad? Dentro de este diálogo logramos ver que queremos transparencia, queremos democracia, ¿verdad? Y esos son los puntos medios que podemos llegar más o menos dentro de todas estas distintas ideologías, dentro de todos estos estatus, para hacer que Puerto Rico progrese. Queremos la falta de corrupción, una libertad económica, ¿verdad? Y que Puerto Rico poco a poco pueda ir rigiéndose. Bueno, libertad económica dentro de la ideología. Vamos cerrando. Cuidado con las definiciones. Y una transición, ¿verdad? O Yo una- creo que Ralen y yo un queremos el cambio. capitalismo. Esos son incógnitas para los crees comentarios, en para las personas capitalismo? que Yo sí. sintonicen a Voces del Cambio, ya sea en Instagram, Spotify, Facebook, YouTube o TikTok, ¿verdad? Sigan nuestro contenido. Le agradecemos a todos nuestros panelistas por estar aquí con nosotros, por acudir a este diálogo, por simplemente decir que sí a esta iniciativa y dejarle un poquito más claro al pueblo de Puerto Rico lo que son los estatus y nuestra ideología aquí en Voces del Cambio. Espérate. Así que muchísimas gracias. Espérate, Bueno, enfócame, ay, enfócame. Víctor, ¿por qué tú te pones las gafas Es solamente al que final? como que se añadió algo. Cerramos con esto. Voces del Cambio Podcast.